Segundo video, día 2, vamos a meternos en el modelo económico productivo que se desarrolla en Argentina. Si bien se habían ya sentado ciertas bases en los 90 como para que esto avance, que lo vimos justamente en los videos del primer día, en este momento lo que empieza a ver es como un nuevo orden económico sostenido sobre todo por el boom de las commodities, ¿no? Los elevados precios a nivel internacional de las materias primas que exportaba Latinoamérica, bueno, en este caso Argentina, vamos a ver específicamente, y que vuelve a instalar esa idea como desarrollista de que a partir de esos dólares que son captados por la exportación y ahora sí con un rol activo del Estado, esos dólares, digamos, son los que se pueden usar para dar concesiones y por lo tanto como terminar siendo medio un beneficio para todos, ¿no? Lo importante para mí es entender que se termina profundizando una matriz como agroexportadora y extractivista, ¿no? Y es la explosión y la expansión impresionante de lo que es la megaminería a cielo abierto, las represas hidroeléctricas, la sobreexplotación pesquera, la instalación del monocultivo y a full ahora sí va a venir esto que en los 90 se había permitido la soja transgénica. Bueno, en esta etapa se va a súper recontra desarrollar, que nada, termina llevando, ¿no?, a la desaparición de pequeños productores, al aumento del tamaño de las explotaciones, a la concentración, ¿no?, de tierras y del capital, y que irrumpe con todo, ¿no?, lo que es el mercado financiero también en el negocio del agro, y que son todos proyectos, ¿no?, estos megaproyectos desde la minería hasta los campos sojeros, que tienen beneficios impositivos zarpados, con regalías bajas, con impuestos que pagan por declaraciones juradas que completan en puertos de destino encima, que son controladas por nadie, y que a la vez, bueno, por supuesto también que emplean poquísima mano de obra, sobre todo la mano de obra que emplean es más bien en la construcción de los proyectos, pero que a la vez generan, bueno, contaminación, desterritorialización, apropiación por ejemplo, del agua, ¿no?, que hoy por hoy es un gran problema justamente porque todos estos proyectos llevan al despojo del agua en zonas enteras donde después los pueblos no tienen para consumir, y que también incluye todo lo que tiene que ver con los proyectos de infraestructura, ¿no? O sea, estos proyectos de IRSA, ¿no?, de infraestructura, que tiene que ver con construir hidrovías, corredores bioceánicos, rutas, todo para garantizar justamente la extracción, ¿no? De poder hacer de transporte y de hilo conductor para estos megaproyectos extractivos, básicamente, y que a la vez generan otras consecuencias que tal vez las vamos a trabajar un poco más en el otro video, ¿no?, pero de desigualdades sociales, de la expulsión de los pueblos, la militarización de las zonas, porque todos estos proyectos están hiper recontra mega custodiados, incluso no sé, hasta después impiden el paso por ciertos caminos o rutas a las poblaciones, bueno, generando también un tendal de nuevas personas que a partir de esta desterritorialización también terminan siendo dependientes del sistema y de programas sociales, porque ya no tienen esos bienes comunes, digamos, para poder vivir. Bueno, en síntesis, digamos, una reprimarización de las economías latinoamericanas, también en este punto, sobre todo como
después como de la irrupción de la demanda china, ¿no? Porque China hoy por hoy es un gran demandante de todos esos productos, y en los 90, no sé, significaba, qué sé yo, el 0,6 del comercio exterior, y en este momento el 9,7, ¿no? de toda Latinoamérica. En este momento del que estamos hablando, no en la actualidad. Después, por otro lado, bueno, esto como un primer punto, ¿no? Esto de la profundización del extractivismo, con este mecanismo y este rol del Estado distinto al de la etapa anterior. Y por otro lado, el proceso, tal vez que quisiera tocar el de las estatizaciones o nacionalizaciones del kirchnerismo, porque para mí ahí es importante ver que no fueron como en otros lugares, ¿no? Como contábamos en el video anterior, como en Venezuela. Por ejemplo, cuando se estatiza YPF, ¿no? El kirchnerismo lo que hace es pagarle un montón de guita a Repsol, pero a la vez de que lo compra, después termina como subastando el 49%, que termina adquiriendo Chevron para después ir a hacer el fracking, ¿no? A Vaca Muerta. O sea, la compra y después se queda solo con el 51%, ¿no? O sea, si vos te puedes quedar con el 100%, ¿por qué le terminás cediendo una parte a otra empresa transnacional? ¿No? Eso, por ejemplo. O como fueron el caso de Aerolíneas y de la FJP, ¿no? Que si bien pasó a ser 100% estatal en los dos casos, las dos cosas eran negocios con los españoles, ¿no? Entonces Cristina viaja ahí a España, se junta con el rey Carlos II, y al toque, enseguida, se dan estos procesos, ¿no? de estatización de Aerolíneas y FJP, que por un lado, por ejemplo, Aerolíneas, en el caso de Aerolíneas, ¿no? O sea, el Estado termina pagando a Marsans por el precio de lo que valía Aerolíneas en el momento en que fue privatizada. Pero Marsans lo había desguazado la empresa, o sea, ya no había 200 aviones y miles de rutas de vuelo como antes. Entonces la compran como si, o sea, al valor o al precio de una empresa que tenía un montón de cosas, y sin embargo era una empresa vaciada, ¿no? Y en el caso de las AFJP, lo que pasó es que las AFJP cotizaban en la bolsa europea porque eran españolas, y en el momento de la crisis del 2008 justamente se derrumba la bolsa. Entonces el Estado argentino, o sea, compra esas acciones en el momento en que se están derrumbando su valor, ¿no? Entonces pierde, no sé, 20.000 millones de dólares. Entonces ahí me parece que es importante ver que, si bien se avanza en el sentido de, por ejemplo, recuperar una parte de YPF o recuperar Aerolíneas, fueron como muy truchos los procesos y sin necesidad en sí, porque se podría haber avanzado en estatizar al 100% y nada, y decir, bueno, se terminó tu contrato, chau, digamos, no garpar, no tener que pagar toda esa guita. Durante el macrismo todo este proceso de profundización del extractivismo se profundiza aún más, ¿no? Y a eso después también se le suma la apertura de las importaciones, que lleva al quiebre de las pymes, a la desocupación, a más pobreza. Y bueno, y después tocar por otro lado todo lo que tiene que ver con la política monetaria. Bueno, en cuanto a política económica financiera, dos cuestiones. Por un lado, todo lo de las letras del Banco Central, y después la deuda externa. De la política monetaria financiera de las LEVAC, primero aparecen en el gobierno de Duhalde, ¿no? Como con un objetivo o como una herramienta
para poder absorber los pesos circulantes, o sea, es decir, para que haya menos pesos dando vueltas, y es una herramienta, digamos, ficticia, por decirlo de alguna manera, para poder achicar como la presión devaluatoria e inflacionaria, ¿no? Durante los primeros años de Néstor Kirchner también se usó muchísimo y luego se fue descomprimiendo, y reviven sobre todo en el segundo gobierno de Cristina, ¿no? Con la implementación de Kicillof, porque además ya con el impacto de la crisis que hablábamos recién, la crisis del 2008, una política monetaria muy expansiva, ¿no? Y había crecido mucho la cantidad de pesos circulantes, y en el macrismo en los primeros años también es hiper expansiva esta política, con la diferencia que le traen los genios de Sturzenegger y Caputo, ¿no? Que es que le dan tasas de interés altísimas, ¿no? Como por encima de la inflación, y que terminan generando una gran bola de nieve para los grupos inversores que compraban volúmenes gigantes de letras. Esas políticas se mantienen durante el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo al principio también presionado como por la pandemia. Nada, terminó garantizando o sea, que estas letras fueran absorbidas por grandes grupos inversores como Templeton o BlackRock, o incluso por bancos como el Citi, Deutsche Bank, francés, donde estas tasas por encima de la inflación le hicieron ganar guita, digamos, a los bancos y a los grupos inversores, pero que terminaron endeudando el Banco Central, ¿no? Porque también los bancos, al no tenerlos como los pesos, lo que hicieron fueron roloviándolo, es decir, o sea, renegociando los pagos. Entonces, bueno, terminan como justamente eso, haciendo que se gane un montón de guita desde los grupos inversores y de los bancos, pero que haya un endeudamiento desde el Banco Central. Y en cuanto a la política de la deuda, si bien Néstor Kirchner había tenido ese discurso en el que asume la presidencia con esta idea de que no iba a pagar la deuda con el hambre del pueblo, sin embargo lo que hace es como reconocer el volumen de la deuda, que incluía, digamos, la deuda ilegítima, fraudulenta e ilegal de la dictadura militar. Que además era un proceso, un momento en donde había un proceso en que se podía como rechazar, ¿no? Porque lo había demostrado Ecuador, que había justamente investigado la deuda y había rechazado pagar una parte adquirida de esta manera. Bueno, en el caso de Argentina se terminó reconociendo la deuda. Es real que se sacó de encima todo lo que era la deuda con el FMI, porque se canceló deuda de capital, y sobre la base también de que le entraron todas estas divisas, bueno, también se hizo lo mismo con la deuda con el Club de París, pero que es importante remarcar que era deuda de la dictadura y que podría no haberse reconocido y por lo tanto no haberse pagado. Y bueno, después, por supuesto, se profundiza los niveles de endeudamiento groseros con de nuevo el genio de Caputo, y esta deuda de miles de millones de dólares a 100 años, que también se hizo de manera súper fraudulenta con técnicos del fondo que le dieron toda esta guita a Argentina y a Macri para bancar el gobierno de Macri, cuando era obvio que Argentina no iba a poder pagar esa deuda, y que es toda guita que encima entró y que se la fugaron porque nada se invirtió en obras públicas, en educación, en salud, ni absolutamente nada, y que encima después, cuando vino el gobierno de Alberto Fernández, de nuevo terminó reconociendo la deuda del macrismo. Así que bueno, de lo que es el modelo económico productivo, yo diría hasta acá. Y bueno, después seguimos con el tercer video.